El tema de esta predicación es el descuido y la negligencia espiritual. Este capítulo 11 nos habla de un evento que quedó registrado en la vida del rey David, del cual la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nos encontramos en esta etapa de su vida que él tuvo un descuido, que él fue negligente con algunas áreas de su vida, y esto lo llevó a vivir un evento muy triste y muy trágico en su vida. Y con la ayuda de Dios vamos a estudiar una miniserie en este capítulo 11. Vamos a abordar 3 temas muy importantes que encontramos en este capítulo 11. Vamos a ver en primer lugar la negligencia y el descuido espiritual. En segundo lugar vamos a ver el amor de la comodidad del cristiano. Y en tercer lugar vamos a ver un ojo errante. Esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver el primer tema, que es el descuido y la negligencia espiritual, porque el versículo 1 nos dice de algo muy importante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo de David, regularmente las batallas se hacían en la época de la primavera, porque era cuando había alimentos y había abundancia y no había escasez. Entonces regularmente era en la primavera que se hacían las luchas y las batallas. Y dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Pero dice el versículo 1 que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero algo pasó con el rey. Dice el texto, se quedó en Jerusalén. Y vamos a ver cómo David llegó a evitar una responsabilidad como rey. ¿Cuál era el deber de David? ¿Quedarse en casa o estar con sus soldados? Pregunta. Era estar con sus soldados. Por ejemplo, en el caso de los padres, el deber de los padres es estar ¿con quién? Con sus hijos, con su familia, velar por la vida espiritual. Ese es el lugar de cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Su deber es que tienen ustedes que velar por el alimento espiritual, que su familia se esté llenando de Dios. No hacerlo, entonces nos hace negligentes y descuidados con nuestra vida espiritual. Voy a invitarle, deje un apartado ahí y vamos a ir a Mateo 25:13. Jesús habló acerca de esto en el capítulo 23. Hay 2 parábolas, vamos a abordar una de ellas. La primera parábola habla de las 10 vírgenes sensatas y de las insensatas. Pero quiero que nos ubiquemos en Mateo 25:13 y nos habla de algo muy importante que todos los cristianos hemos recibido de Dios. ¿Cuántos somos cristianos? Entonces, si usted es cristiana, usted es cristiano, Dios ha depositado en usted un talento. Fíjese, Dios nos ha dado un regalo, una habilidad, una cualidad, una destreza única que nadie más tiene, que Dios te ha dado. Y vamos a ver la parábola. Velad pues, versículo 13, ponga su vista ahí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy importante esta tarde para la iglesia. Dice, velad. Tenemos que estar velando porque no sabemos cuándo Cristo va a venir por segunda vez o cuándo vamos a partir de esta tierra. Nadie lo sabe. No sabemos cuándo va a ser nuestro último día en esta tierra. Y nos recuerda la que tenemos que estar velando. ¿Qué hace un velador? Está despierto. Su trabajo es ese, estar vigilando que nada pase. Y los hijos de Dios, ¿cómo velamos? Leemos la Biblia, oramos, nos congregamos y caminamos con el Señor, ¿cierto? Y dice el versículo 14, porque el reino de los cielos, es decir, donde gobierna Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó ¿a quiénes? ¿Cuántos somos siervos de Dios? Ahí estamos nosotros. Y les entregó sus bienes, que son talentos, que son cosas que Dios nos ha dado.
A todos en este lugar Dios nos ha dado algo único e irrepetible, un talento. Y dice la parábola que les dio sus bienes. A cada uno dio 5, ¿qué? Sabe que estaba leyendo un poco y la palabra talento nos habla de una medida de 34 kilos de plata. Un talento equivale a 34 kilos de plata. ¿Vale mucho eso? Claro, es mucho dinero, es mucha riqueza. Imagínese que Dios le dio un tesoro a usted, le dio un regalo, y a unos les dio más de un talento, les dio más de 34 kilos de plata. Y dice el versículo que estamos leyendo: a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada uno, ¿me ayuda a leer? Es decir, Dios nos ha dado cosas, porque aquí talentos espiritualmente tiene que ver con habilidades, con cualidades, con oficios, con destrezas. Todos tenemos algo que Dios nos dio. Unos más, otros menos, pero Dios nos dio las cosas conforme a nuestra capacidad. Por lo tanto, Dios nunca te va a pedir más allá de lo que no puedes dar. Y es amén. Dios nunca te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Cuando Dios te pide algo para hacer, para su reino, para su gloria y para su honra, es porque está en tus capacidades. Dios nunca va a pedirnos más de lo que no podemos dar. Y dice la Biblia que le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y pues han pasado los años y nos estamos haciendo viejos. Pero Dios nos recuerda que nos dio talentos. Y dice el versículo 16: y al que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos. Es decir, no se quedó. Se dio cuenta que Dios le dio la habilidad para enseñar, para limpiar, para organizar, para trabajar. Y lo que hizo este hombre de la parábola es que lo que Dios le dio no lo escondió, lo puso a disposición de Dios. Y yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Dice la Biblia entonces que dice que este hombre negoció los talentos. ¿Y qué pasó? Y ganó, ¿qué? Otros 5 talentos. Es decir, las cosas de Dios son para ponerlas en práctica. Negoció y ganó 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, ¿y qué hizo? Y cavó en tierra. Y así hay muchos que Dios les dio algo, y en lugar de que lo pongan a disposición de Dios, van y lo esconden, van y lo guardan. Y esta tarde Dios nos habla a nosotros. ¿De cuál de ellos eres tú? ¿Del que pone y multiplica lo que Dios le ha dado? ¿O eres del que va y lo esconde? El que lo esconde es el que no puede, no quiere, no tiene el tiempo y no sabe. Pero vuelvo y recuerdo lo que Dios dice: a cada uno nos dio de acuerdo a nuestra capacidad. Todos tenemos algo que dar para el Señor. Y dice el versículo 18: y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, ¿vino quién? Vino el Señor. Y esta tarde Cristo viene a esta iglesia. Cristo viene a tu vida. Cristo viene a nuestras vidas y nos está preguntando: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Vino el Señor, dice el versículo, de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cómo se llama eso? Se llama rendición de cuentas, perdón. Es decir, llegará el momento que Dios va a pedirnos cuentas de lo que Él puso en nuestras manos. 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, ¿qué? He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y qué hermoso cuando Cristo venga a tu vida y de repente Cristo venga y te diga: ¿qué has hecho con lo que he puesto en tus manos? Y que tú le digas: Señor, mira,
aquí está mi vida. No solamente enseño, organizo, apoyo en la iglesia donde estoy, sirvo de diferentes maneras. He puesto mi vida en servicio para que tu nombre sea glorificado. 21. Como le dijo Jesús. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, ¿y qué? Es decir, el hombre y la mujer cristiana que pone al servicio el talento de Dios, o los talentos que Dios le dio, Dios nos dice: siervos fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo otra vez: ¿cómo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Algo que quiero que veamos aquí: a cada siervo habla de manera individual. No le está preguntando por familias, ni por parejas. No, es individual, porque lo que Dios nos ha dado es único. Es un talento que tú tienes, que cada quien va a responder por eso delante de Dios. Y dice la Biblia entonces en el versículo 24: pero llegando también al que había recibido un talento, es decir, a todos nos llega, también le llegó a este. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y esto nos habla de que a veces la gente dice: es que lo de Dios es muy difícil, pastor. ¿Quién lo va a poder hacer? Usted, porque es el pastor, usted puede hacer muchas cosas. No, yo hago lo que Dios ha puesto de acuerdo a mi capacidad. Pero cada quien tiene el deber delante de Dios. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Fíjese, en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: ¿cómo? Siervo malo y negligente. Una persona cristiana que su talento no lo está poniendo en servicio a las cosas de Dios, es un cristiano, ¿me ayuda? Negligente. Alguien, un hijo de Dios, porque todos tenemos algo, que no estamos haciendo uso o poniendo al servicio de Dios lo que Dios nos ha dado, somos negligentes. Y Jesús le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. No solamente el caso de David, que descuidó su vida espiritual, le trajo consecuencias, también nosotros. Si somos negligentes y descuidamos el talento, los talentos que Dios nos dio, podemos acarrear consecuencias. Por tanto, 27, no debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué significa eso? Solamente hubieras hecho lo que te toca hacer. Solamente eso. No pedía más. Lo que Dios nos dio, lo más básico es: me congrego, oro, leo la Biblia. Y la palabra de Dios dice en el versículo 27: hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? ¿Sabe que en la vida pastoral he vivido muchas experiencias difíciles? Y a veces he encontrado personas que me dicen: pastores, de que no me alcanza, no tengo el tiempo, no puedo. Y yo les he dicho esto: ¿saben que todos tenemos un genio adentro de nosotros? ¿Qué es un genio? De manera así metafórica. Es alguien que ¿qué? Concede ¿qué? Deseos. O sea, llega el momento que dices: no tengo, no puedo, no quiero, que te la crees. Y nunca tendrás y nunca podrás, porque te convenciste que nunca tienes. Y hay gente que me dice: pastores, de que no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo. Y pasa tanto eso en tu cabeza que llega el tiempo que te la crees como el genio.
te concediste el deseo. Y eso es triste y lamentable, porque todos los hijos de Dios tenemos algo que Dios nos ha dado para su gloria y para su honra. Y le digo en el Señor, destapa el talento que Dios te dio y ponlo para la obra de Dios. Lo que le dice es muy triste en el 30. Y al siervo inútil, fíjese cómo le dijo, y al siervo inútil echale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una frase que yo constantemente le digo a la iglesia y siempre la voy a decir: a mayor conocimiento. Es decir, tú ya sabes lo que tienes que hacer con lo que estás escuchando. Si no lo haces, entonces ya es negligencia tuya, porque ya sabes lo que debes de hacer con lo que Dios te está diciendo. Porque el conocimiento de Dios nos hace más responsables de nuestros actos delante de Dios. Amén. Entonces encontramos que es muy importante eso. Vamos a unas historias en la Biblia. Deuteronomio 14:27. Libro de Deuteronomio 14:27. El pueblo de Dios muchas veces descuidaron los asuntos religiosos que le competía al pueblo. Y este descuido y esta negligencia del pueblo de Dios los llevó a descuidar a aquellos hombres que Dios había puesto para que fueran sacerdotes del pueblo de Dios. ¿Se recuerdan que de las tribus de Israel, Dios le dio la bendición a una de ellas para que fueran sacerdotes? ¿Qué tribu fue? ¿Se acuerdan? Los levitas. Y le dijo a los levitas: ustedes no van a recibir heredad, ¿eh? A todos Dios les dio tierras, les dio su territorio. A la tribu de Judá, a la de Efraín, a la de Dan, a todos les dio tierras. Pero le dijo a los de Leví: a ustedes no les voy a dar nada, porque ustedes van a ser la tribu que se van a encargar del sacerdocio. Las otras tribus se van a encargar de cuidar de ustedes para que ustedes atiendan el servicio y la palabra de Dios. Entonces Dios le dijo a las otras tribus: ustedes se van a encargar de darle sustento a los sacerdotes para que ellos no trabajen y se dediquen al trabajo en la casa de Dios. Eso equivale al trabajo del pastor. Esta semana, y no es que esté aquí, esta semana me han visto aquí las hermanas. ¿A qué horas llego? 7:30 de la mañana vengo a abrir. ¿A qué horas me fui ayer? De la noche, de aquí. Y no lo digo porque esté aquí, pero este es su pastor, que vela por usted, que organiza la iglesia. Y dice el versículo 27, vamos a leerlo, vamos a ver qué pasó con Israel. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Es lo que está diciendo. A fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad, lo que le decía a usted, contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos ¿qué? Hicieren. Y eso era lo que Dios le había dicho a los israelitas que tenían que hacer con los levitas que estaban con ellos. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y luego se desatendieron. Vamos a ir a Deuteronomio 12:19. Ahí mismo. Deuteronomio 12:19. Dice el versículo 19: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿A quién le está diciendo eso? A las otras tribus de Israel. Les está recordando que no lo hicieran, que cuidaran y que ellos fueran los encargados. Nehemías capítulo 13, versículo 10. Dice el versículo 10: pasan los años, muchos años, y Dios les recuerda esto. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, ¿me ayuda a leer?
no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿qué? Esto es triste, ¿no? Voy a leer el texto, ponga atención. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno ¿a dónde? Hemos escuchado esto de ministros, pastores que han dejado su pastorado y se han ido a trabajar. Pasa porque tenemos que cuidar. Esto es del Señor y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, hermanos. Si somos negligentes nosotros espiritualmente y en lo que nos compete, podemos violentar la palabra de Dios. E Israel lo hizo, se olvidaron. Versículo 11. Entonces reprendí ¿a quiénes? ¿Quiénes son ellos? Las cabezas. Porque algo estaba pasando que se había dejado de hacer. La negligencia espiritual y el descuido nos llevan a nosotros de dejar a un lado aquello que Dios nos ha encargado a nosotros. Un anhelo que tengo yo con la iglesia en este lugar es de que siempre haya palabra de Dios, pero todos tenemos que poner lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos servir al Señor. Isaías 5, versículo 7. No solamente Israel fue negligente con sus deberes hacia los líderes o hacia los sacerdotes, sino que también fueron descuidados y negligentes en cuanto a impartir justicia. Y vamos a ver un ejemplo que encontramos en Isaías 5, 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, lo más preciado. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí ¿qué? ¿Qué significa? Que Israel en su descuido espiritual se olvidó de ser el pueblo de Dios, de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, iglesia, dejamos de ser esas personas que reflejemos a Cristo. Y es lo que dice el versículo 7. Esperaba juicio, y ella aquí ¿qué dice? Vileza. ¿Qué significa? Resentimiento, enojo, ira, orgullo, soberbia. En lugar de encontrar cristianos justos con su vida, encuentra cristianos rencorosos, llenos de envidia. Y todo esto es resultado de la negligencia y el descuido espiritual. 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Es decir, hay de la gente que se dedica a tener y a tener y a tener y se olvidan de lo más importante: Dios. ¿Sabe que esta tarde este lugar tiene que ser insuficiente para los de la iglesia? Esto es importante. Dios es importante en nosotros. Nuestra vida espiritual. Imagínense lo que estamos escuchando esta tarde. ¿De qué Dios nos habla? Del talento que Él nos dio. Nos está recordando la bendición que hemos recibido y qué estamos haciendo con ello. Es una palabra que todos tendríamos que haber escuchado de parte de nuestro Dios. Sin embargo, no fue así. Hubo mucho descuido en la casa de Dios por parte de los cristianos. Así es de que el tema de David no fue solamente de él, sino que también nosotros a veces descuidamos, y descuidamos mucho, hermanos. Sofonías 1, 12 y 13. Libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 12 y 13. El descuido fue mucho en el pueblo de Dios. Y dice el versículo 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Cómo? ¿No me alcanza todavía? Sofonías 1:12. Lo espero. ¿Ya lo encontró? Ok, pongamos nuestra vista ahí.
Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Con qué? ¿Cómo usamos la linterna nosotros? ¿Para qué? Para ver cosas muy precisas, muy específicas. Y dice la Biblia aquí que Dios mirará en Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan ¿cómo? Tranquilos. ¿Qué le pasó a David? Era tiempo de guerra, de batalla, y mandó al capitán por delante con los soldados, y él se quedó en su casa como cómodo y tranquilo. Descuidó su deber. Y es lo que dice aquí el texto: reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, ¿qué? Jehová ni hará bien ni hará mal. Y cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual, llegamos a un punto de decir, pues será lo que Dios dirá. No. Dice el versículo 13: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casa, mas no las habitarán, y plantarán viña, mas no beberán el vino de ellas. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Echar en saco roto. Echar en saco roto. Pensamos que podemos abrazar muchas cosas, pero si Jehová no edifica la casa, en vano son nuestros esfuerzos, hermanos. Si Dios no es el centro de nuestra vida, si Dios no está en nuestro corazón y Él no nos está guiando, por más está que hagamos las cosas, porque se irán todo y se acabará. Es importante edificar nuestra vida en el Señor. Ahora sí, vamos sobre el final y vamos a leer la historia que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5, con lo que hasta el momento Dios nos ha hablado del descuido y la negligencia, en este caso del rey David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. El deber del rey era ir por delante con el pueblo, pero no lo hizo. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, evadió su responsabilidad y descuidó lo que era para él importante. 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, el pecado está al acecho. El pecado está al acecho. Y fue lo que le pasó a David. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y aquí encontramos el proceso de cómo se peca. Primero lo ves, luego lo piensas y luego ejecutas. Es decir, nadie peca espontáneamente. Siempre hay una premeditación. Y dice el versículo 3: envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué significa? Era mujer ¿qué? Casada. Tenía una familia, tenía un marido. 4. Y envió David mensajeros y la tomó, es decir, se acostó. Aplicó su poder como rey y no le importó que la mujer fuera casada, y pasó por encima de todo y pecó. Y vino a él y él durmió con ella. ¿Pero qué le estaba pasando a David? Pues si era el rey. Su esposo de Betsabé estaba en la batalla. Y dice el versículo 4: luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y pareciera lo que estamos leyendo, hermanos, que podemos hacer lo que querramos y no pasa nada. Pero cuando descuidamos nuestra vida y somos negligentes, las consecuencias de nuestros hechos nos alcanzan. Y dice el versículo 5: ¿y qué pasó? Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Imagínense qué profundo es esto.
Ahora no solamente es el problema de David, es el problema de Betsabé y del bebé que viene en camino. ¿Cómo llegamos ahí? Por un descuido espiritual y por una negligencia. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestros actos tenemos que enfrentarlas nosotros. Y esta tarde Dios nos recuerda eso.